Buenos días. En este vídeo vamos a hablar de las características de los modelos de agregación. Hablaremos en genérico, por lo tanto todo lo que expliquemos aquí será aplicable tanto a los modelos clave-valor como los documentales como los de grandes columnas. Y luego hablaremos un poco de qué debemos considerar al diseñar una base de datos de agregación y en qué casos de uso se pueden utilizar. Bien, ¿qué características tienen en cuanto al acceso? Es decir, en cuanto a cómo acceden a la información. Pues bien, los agregados son siempre la unidad de acceso y manipulación estándar de la base de datos. Eso quiere decir que cuando se hace una lectura de la base de datos, se hace una escritura de la base de datos, se hace siempre de un agregado como mínimo, ¿no? Estos agregados pueden mejorar mucho el rendimiento de las bases de datos, normalmente en las lecturas, porque si tenemos toda la información que nos interesa agrupada en un solo agregado, podremos obtener la información con una sola lectura, mientras que si utilizáramos una base de datos relacional, por el tema de la normalización, tendríamos que realizar múltiples lecturas y hacer múltiples joins, ¿verdad? La consistencia, como bien sabéis, las bases de datos garantizan la consistencia de los datos cuando hacemos modificaciones sobre las mismas, pues la consistencia de los agregados, cuando se modifica un agregado, se realiza a nivel de agregado. Así, si tenemos un agregado que contiene información de un pedido, de las órdenes de pedido, etc., pues toda la modificación que hagamos de ese agregado se ejecutará de forma consistente y durable, ¿de acuerdo? Eso sí, si hay un agregado que está relacionado con otros y hacemos la modificación de un agregado o de ambos agregados a la vez, las operaciones serán consistentes para cada uno de los agregados, pero no para los dos en conjunto. Podría ser que tuviéramos una situación de inconsistencia, que un agregado estuviera bien y otro estuviera mal. O, por ejemplo, como hemos dicho antes, si queremos hacer una modificación que impacta a diferentes agregados, por ejemplo, el código de un cliente está mal, pues es responsabilidad de los usuarios, como afecta a más de un agregado, mantener la consistencia y la coherencia de los mismos. Por tanto, gran parte de la consistencia que gestionaban los modelos relacionales en las bases de datos de agregación deben responsabilizarse de ella los usuarios de la base de datos y, por tanto, los programas que gestionan los agregados, ¿no? Y en cuanto a distribución, pues bien, en cuanto a distribución, los agregados también son la unidad mínima a efectos de distribución. Eso quiere decir que si aplicamos técnicas de fragmentación, el elemento más pequeño que tendremos, el fragmento más pequeño será el agregado. Nunca cortaremos agregados por la mitad, ni vertical ni horizontalmente. Y luego, para distribuir los agregados en los distintos nodos de la red de ordenadores, normalmente se utilizan técnicas hash. Cuando tenemos modelos clave-valor o de grandes columnas, se utiliza consistent hashing, y en algunos otros casos documentales y también en casos de grandes columnas se puede utilizar distribución por rangos de valores para garantizar, o geográficamente, para garantizar que acercamos los datos ahí donde se vayan a necesitar. Bueno, evidentemente, tal y como hemos explicado, se pueden replicar los agregados para aumentar la disponibilidad, y si creamos un sistema de 3 réplicas, quiere decir que cada agregado estará repetido 3 veces en la base de datos. Y en cuanto al esquema, que aquí es uno de los puntos donde hay una gran diferencia con las bases de datos relacionales y que nos proporciona casos de usos diferentes, en el caso de los modelos de agregación, los esquemas que permiten son esquemas flexibles, lo que se llama esquemales. Eso no quiere decir que no haya un esquema en la base de datos, pero ese esquema es implícito y puede cambiar de un registro a otro. Es decir, cuando estábamos en un modelo relacional y teníamos una tabla que era cliente, todos los clientes debían tener los mismos datos, la misma estructura. Cuando estamos en un modelo de agregación, distintos clientes, aunque sean el mismo tipo de dato, pueden tener estructuras y datos distintos. Incluso en una base de datos clave-valor podríamos tener un cliente cuyo agregado sea un documento JSON y otro cliente cuyo agregado sea un PDF con sus datos, ¿de acuerdo? Ese esquema flexible es una característica muy potente de las bases de datos de agregación. Y luego, cabe destacar que en el caso de los agregados, como están pensados para ofrecer la información de interés en el mismo agregado, cuando queremos hacer operaciones de cálculos, de agregación de datos de los agregados que hay,
consultas analíticas, muchas veces se utiliza el framework MapReduce para poder escalar y distribuir la computación de ese cálculo en los distintos nodos de la red de ordenadores. ¿De acuerdo? A veces de forma explícita podemos definir las operaciones map y reduce, a veces más de forma implícita, como podría ser el framework de agregación de MongoDB con el que trabajaréis en breve. Pues bien, estas son las características básicas de las bases de datos de agregación. ¿Qué debemos considerar en el diseño de bases de datos de agregación? Pues bien, que en el caso del diseño de bases de datos de agregación, la importancia no está en diseñar una base de datos en función de los datos que vayamos a almacenar y cómo están relacionados, sino en qué necesidades de consultas vamos a tener en la base de datos o de inserción. ¿De acuerdo? En estos casos, los modelos de agregación son útiles, normalmente es una buena solución, cuando las funcionalidades, es decir, lo que queremos hacer, está prefijado a priori y no se espera que vayan a haber muchos cambios. Entonces podremos crear los agregados que se adapten a nuestras necesidades. Cuando hay funcionalidades que se solapan poco, porque si tengo peticiones de datos parecidas pero distintas, quizá tengo que crear dos agregados distintos con los mismos datos, algunos de ellos, y eso nos puede dar problemas a la hora de actualizar datos. Cuando no existan interrelaciones complejas a modelar, porque si hay relaciones muy complejas no las podremos modelar en los agregados y eso nos va a traer problemas. Y cuando los datos estén sujetos a pocos cambios, porque si tenemos que actualizar los datos muy a menudo y tenemos los datos repetidos en muchos agregados, vamos a tener que gestionar la consistencia de esos datos, es decir, que cuando modifico un valor se modifican todos los agregados y eso va a ser muy, muy costoso. ¿Verdad? Yendo un paso más allá, si tenéis que diseñar agregados para una base de datos de agregación, ¿qué debéis tener en cuenta? Pues bien, lo primero que debéis tener en cuenta es que no se permiten operaciones de combinación, de join. Es decir, todos los datos que queramos deben estar dentro de un mismo agregado. Como no podemos hacer joins, el diseño de agregados cambia totalmente lo que estamos acostumbrados al modelo relacional, porque tenemos que crear agregados que contengan toda la información que sea relevante para nosotros. Y eso hace que casi siempre lo que vayamos a hacer es crear agregados específicos para resolver consultas específicas de la forma más eficiente. Por tanto, muchas veces lo que tendremos será un tipo de consulta, un agregado. ¿Vale? Básicamente cambia la filosofía en cuanto al modelo relacional. En el modelo relacional nosotros modelábamos en función de los datos que necesitábamos y de cómo se relacionaban entre sí. Aquí no. Aquí modelaremos en función de las consultas que debamos resolver con la base de datos. ¿Vale? ¿Y qué deberemos hacer para diseñar un agregado? Pues bien, antes de empezar, identificar qué consultas van a haber y cómo se espera que se devuelvan los datos. Es decir, hay que devolver los datos agrupados, ordenados, filtrados, ¿cómo? Y luego, una vez tengamos esta información, crear un agregado por cada tipo de consulta que vayamos a hacer. ¿De acuerdo? Si tenemos consultas distintas, muy probablemente tendremos que crear agregados distintos. Es una buena práctica crear tantos agregados como tipos de consultas distintas que vayamos a tener. ¿De acuerdo? Y eso es bueno en las bases de datos de agregación, de hecho se considera un patrón. Dicho esto, vamos a poner un ejemplo. Imaginaos que queremos crear un agregado para una biblioteca y nos piden que de cada usuario de la biblioteca queremos conocer el DNI, el nombre y un listado de la actividad de usuario por mes. Y que en cada mes queremos conocer los datos de los libros que le hemos prestado y cuándo los ha devuelto. ¿Vale? ¿Cómo crearíais este agregado? Ahora os animo a que paréis el vídeo, leéis, hagáis vuestro diseño y luego lo contrastéis con la solución. Bien, como podéis ver, queremos un agregado con la información de usuario, en particular con el nombre y el DNI del usuario, y luego queremos un listado de la actividad del usuario. Por tanto, por cada usuario tendremos una lista y dentro de la lista tendremos documentos que indiquen esa actividad del usuario. Y para cada actividad del usuario tendremos información de los libros prestados, libro prestado igual actividad, y tendremos información del ISBN del libro, título, el autor, la editorial y la fecha de evolución.
Un ejemplo podría ser esto que veis aquí. El usuario Juan Leído con este DNI durante el mes de enero. Fijaos que como enero del 2023 es distinto al enero de 2022, normalmente cuando nos piden por mes tendremos que indicar también el año. Pues para el mes de enero y el año 2023, pues este señor ha obtenido la biblioteca estos libros. El primero, It, de Stephen King, no lo ha devuelto y el segundo, Factfulness, sí que lo ha devuelto. ¿De acuerdo? Y tendríamos esto para los meses que tuviéramos almacenados. ¿Ok? Bien. Dicho esto, ya hemos visto cómo diseñar agregados. Vamos a ver en qué casos pueden ser útiles. Como estamos hablando de agregación en general, no vamos a entrar en mucho detalle. Los agregados son útiles y se utilizan bastante para almacenar datos de sesiones de usuarios. Son muy prácticos para eso. Normalmente los modelos clave-valor, para almacenar información de perfiles de usuarios, para aplicaciones de e-commerce, para gestión de contenidos, pues podemos tener contenidos de distintos formatos y podemos almacenarlos mediante una filosofía schemaless en una base de datos de agregación. Eso nos da mucho juego para temas de analítica y web analytics, para almacenar datos en series temporales y una consecuencia de ello es para almacenar datos de información de sensores o Internet of Things, datos que se generan de forma muy rápida, constante y con estructuras distintas en función del sensor, con algunos errores que pueden acarrear, etc. Y para gestión de historiales médicos también se utilizan bastante las bases de datos clave-valor, porque historiales médicos son de muchos formatos distintos. Podemos tener electroencefalograma, podemos tener analíticas en PDF, podemos tener informes médicos escritos y podemos almacenar todo esto como un agregado en formato clave-valor y se gestiona muy bien. ¿Vale? Estos son algunos de los casos de uso que se podrían utilizar. Pues bien, hasta aquí este vídeo. El objetivo era explicar un poco las características de los modelos de agregación, saber qué debemos considerar al hacer un diseño de agregados y cómo hacerlo, un poco por encima, y hablar un poco de los potenciales casos de uso donde pueden aplicarse. Espero que haya sido útil y en caso de que alguien quiera profundizar más del tema, aquí tenéis algunas referencias de interés. Hasta pronto.